tal, señoras y señores, seguidores del Grupo Multimedia Comunicación La Cerca, que están siempre ahí muy fieles a lo que desde aquí con mucho cariño y esmero intentamos acercarles todos los días. Dijimos al comienzo de la nueva legislatura a nivel autonómico que poco a poco y en lo que fuésemos pudiendo, nuestro objetivo era lo antes posible intentar acercarles de primera mano cuáles eran esos nuevos rostros que conforman desde las últimas elecciones del 24 de mayo lo que es el nuevo Ejecutivo Autonómico. Poco a poco ya nos han ido visitando algunos de los consejeros de esas caras que todos ustedes han ido poniendo desde esa fecha en las diferentes áreas de gestión en Castilla-La Mancha, y hoy, aprovechando la visita de una de ellas, en este caso la responsable del área de fomento, pues la tenemos aquí junto a nosotros. Ya estoy aquí junto a Elena de la Cruz, consejera, como digo, de fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ha venido a Albacete y, como no, pues está aquí en La Cerca para, como digo, intentar llevarles con más cercanía cuáles son esos grandes objetivos que todavía están asentándose en lo que va a ser la legislatura que acaba de comenzar, pero que tiene ya muy definidos de cara a estos próximos años. Elena, buen día, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Imagino que en estos 100 días, con muchas medidas que se han ido poniendo sobre la mesa, la agenda habrá sido intensa. Quiero hablar de algunas de ellas, de lo que más ha centrado en este caso el ámbito de fomento en Castilla-La Mancha en los primeros días, pero también quiero preguntarle, para empezar, por sus primeros 100 días en lo personal y profesional, pero en esa faceta nueva como consejera de Castilla-La Mancha en este caso de fomento. Efectivamente, han sido unos 100 primeros días muy intensos. Quizá desde el primer momento la preocupación fue la de ponernos a trabajar directamente. No hubo mucho tiempo para pensárselo, simplemente ponerse a trabajar, conformar los equipos. He de decir que tengo un equipo magnífico en la Consejería de Fomento, compuesto por personas con muchas ganas de trabajar y de esforzarse por Castilla-La Mancha. Y desde luego yo destacaría una cosa muy importante, que ha sido desde luego el cambio de actitud, ese cambio de actitud que nos pidió el presidente de la Junta, Emiliano García Paje, a todo el equipo, a todo su equipo, y que desde Fomento también lo he ido trasladando a toda la gente que forma parte del equipo de Fomento. Era un cambio de actitud porque lo que se pedía es que fuésemos unas personas cercanas, que estuviésemos los pies en la tierra, que supiésemos de los problemas del ciudadano, que nos reuniésemos con los colectivos, y así en los 100 primeros días así ha sido. Nos hemos reunido con todos los colectivos, alcaldes, alcaldesas, concejales, nos hemos desplazado a muchos lugares de Castilla-La Mancha para ver de cerca los problemas y para retomar temas muy importantes como el del agua, que ha sido abandonado durante estos últimos 4 años. ¿De qué ha podido ser testigo directo durante estos primeros días en cada una de esas reuniones y encuentros que dice ha mantenido con los colectivos en diversos ámbitos a lo largo de estos 3 meses? Lo que nos han dicho cada uno de los colectivos que se ha pasado por Fomento o que nosotros nos hemos pasado por su sede ha sido lo mismo. Era la primera reunión que tenían con una consejera de Fomento en los últimos 4 años. Es algo que la primera vez nos sorprendió, nos sorprendió que el anterior colectivo nos hubiera querido reunir con esas asociaciones o con esos alcaldes, pero que cada vez que tenemos una reunión con un colectivo nos vienen a decir exactamente lo mismo. Han echado de menos en los últimos 4 años con el gobierno anterior esa cercanía, esa accesibilidad a los miembros del gobierno, y desde luego sí que ahora están encantados con esta cercanía y esta posibilidad de tener interlocución directamente con la consejería y con el gobierno. Es algo que creo que se ha recuperado, esa normalidad que tiene que existir de interlocución con los miembros del gobierno, que al final somos los que gobernamos para los ciudadanos. Y eso lo diría como algo muy positivo, que creo que ha sido fundamental en estos primeros 100 días, aparte de otra serie de áreas y de cuestiones en las que hemos podido también entrar. Elena, ayer nos visitaba el delegado provincial de la Junta en Albacete y él nos decía, hablando de esas más de 100 medidas que se han puesto en marcha desde el Gobierno autonómico en los 100 primeros días, que se habían encontrado, como ha dicho hace unos minutos usted misma, con muchas ganas y con mucha fuerza por parte de todos los integrantes del nuevo Ejecutivo Autonómico y de los técnicos, funcionarios, etcétera, porque con dinero poco se habían encontrado. Vosotros habéis también tenido esa misma sensación, imagino, ¿no?
Efectivamente, en Fomento la sensación que hemos tenido y la realidad que nos hemos encontrado es que yo lo definí como una consejería inédita, porque en 4 años realmente no se había hecho prácticamente nada. Lo único en lo que se había actuado era en paralizar adjudicaciones que ya había hechas, que ya estaban adjudicadas a empresas. Había un montón de procesos judiciales, cerca de 100 procesos judiciales, algunos con sentencias que había que abonar dinero a empresas por no haber hecho ni un solo kilómetro de carretera, o no haber puesto ni siquiera un ladrillo, o haber hecho ni siquiera una depuradora. Y digamos que bueno, la primera sensación fue dura, fue complicada, ¿no? El encontrarnos con esa situación, con esas deudas pendientes, esos procesos judiciales. Pero la verdad es que lejos de asustarnos, lo que hicimos fue sentarnos con las empresas a ver cómo se podía minorar esas cargas, ese dinero que había que abonar, ponernos a trabajar en esa línea y luego con toda la ilusión del mundo ponernos a trabajar en otros proyectos importantes, como algunos que vamos a anunciar la semana que viene con respecto a la oficina de mediación frente a los desahucios, o a trabajar en el tema del agua, que creemos que en los últimos 4 años lo que ha habido por parte del gobierno regional ha sido una situación de plegarse totalmente a los intereses del gobierno nacional, sin defender realmente los intereses de los castellano-manchegos en esta materia. No nos asustamos, la situación era preocupante, era difícil la que nos encontramos, pero no nos ha mermado ni un ápice la ilusión y las ganas de trabajar. Sabemos que igual el primer año va a ser más complicado a nivel de inversiones, pero hay muchas cosas, muchas bases que se pueden sentar desde Fomento que van a servir como pilares para todo lo que se va a construir el resto de la legislatura. Sabemos que este año tenemos que acometer la reforma de una serie de normativas y de leyes que van a ser muy importantes para sentar esas bases que van a ser fundamentales a lo largo del resto de los años de legislatura. Consejera, acaba de mencionar en el último de los casos un tema fundamental que además creo que ha sido el que más horas habrá copado de su actividad profesional y supongo que también de sus posibles desvelos durante las noches, porque se ha hablado muchísimo y se está hablando muchísimo del tema del agua. Asegura que durante 4 años se había dado la espalda a un problema latente que siempre ha existido en Castilla-La Mancha, como era ese. La hemos visto reunirse con la ministra hace pocas jornadas en cuanto a este asunto, defender los derechos de Castilla-La Mancha cuando se cumplen además 35 años de ese trasvase Tajo Segura. Muchísimas cuestiones que desde el gobierno de Castilla-La Mancha aseguran no se han atendido correctamente a lo largo de los años y que han derivado en una situación que ustedes ya califican prácticamente de insostenible. ¿Considera que se está a tiempo de revertir, al menos en lo posible, en lo necesario para los intereses de esta región, todo ese proceso de pasos atrás que aseguran que se ha ido produciendo en materia hidráulica? Desde luego sí que estamos a tiempo. Es una cuestión de voluntad política. Lo que hemos visto, lo que hemos podido observar con la reunión que tuvimos con la ministra, y bueno, yo quiero destacar que ayer por la mañana nosotros teníamos noticias de que la ministra se iba a reunir con el presidente de la Comunidad Murciana, con la consejera de Agricultura, bueno, con un colectivo de regantes, y teníamos más esperanzas puestas en esa reunión. Al final, lo que hemos visto que ha salido en los medios de comunicación es más de lo mismo, es decir, se va a subvencionar el agua procedente de las desaladoras, se va a poner a pleno rendimiento esas instalaciones que ya están construidas, pero no contemplándolo como una opción al trasvase, sino mientras se recuperan los embalses, es decir, vienen a reconocer que la situación de los embalses y del río desde luego es lamentable, pero bueno, esperando otra vez que haya las reservas suficientes de agua para poder seguir llevándosela. Lo que hemos planteado siempre desde Castilla-La Mancha, y yo quiero recalcar una vez más, porque lo hemos dicho muchas veces, tanto el presidente como yo misma, lo he dicho muchas veces, es que esto no es una guerra, es una cuestión de justicia. No es una guerra porque nosotros no queremos entrar en guerra con otras regiones de España. Lo que queremos es que absolutamente todos tengamos el mismo derecho a ese bien tan escaso y que es tan fundamental para el desarrollo económico de las regiones. Hasta ahora Castilla-La Mancha, que es la región por la que pasan 7 cuencas, 7 ríos, 4 de ellos muy importantes para la región,
no se ha contemplado las demandas de Castilla-La Mancha. Nuestros regantes, aquí en Albacete es un caso muy claro, no tienen casi derecho a acceso al agua, les cuesta mucho acceder al agua. La primera visita que hice como consejera fue precisamente aquí a Albacete, por un tema de la demarcación, digamos, de unos fenómenos endorreicos que el propio Ministerio lo venía a considerar como una cuenca. Es una injusticia gravísima. Eso, por ejemplo, fue lo primero que nosotros recurrimos y que lo tenemos recurrido porque pensamos que es una injusticia. Castilla-La Mancha tiene el mismo derecho al acceso al agua que el resto de las regiones de España. Y además, hoy en día hay una situación muy diferente a la de hace varios años, cuando se creó la infraestructura del trasvase Tajo Segura. Primero, que una conciencia medioambiental que antes no existía, es decir, antes nadie se planteaba la influencia que tenía el trasvase sobre el río. Hoy en día, desde Europa y desde la Directiva Marco del Agua, sería inviable hacer otro trasvase como el del Ebro. Yo lo he oído a varios políticos hablar del trasvase del Ebro como una posibilidad. Ahora mismo la Comunidad Económica Europea lo impediría. Lo impidió en su momento realizar porque era inviable. Y digamos que esa circunstancia de esa conciencia del medio ambiente unido a las propias condiciones medioambientales. En el plan de Cuenca del Tajo se reconocía que llovía un 47% menos. Había un 47% menos digamos, de aportaciones de agua procedentes de los deshielos, de la nieve y de la lluvia a los pantanos de cabecera. Es decir, hay mucho menos caudal de agua disponible para el río. Y a mí también me gustaría destacar una cosa que dijo la ministra, que me gustaría matizarla, que la defensa que se hace ahora mismo con respecto al trasvase es decir que se ha garantizado más agua para Castilla-La Mancha, porque se ha subido la reserva. Esa reserva de 400. Efectivamente, de 240 hectómetros cúbicos a 400. Hay que hacer, en honor a la verdad, hay que decir una cosa, y es que la cifra de 400 no es un regalo que nos haya hecho el Gobierno de España a Castilla-La Mancha. La cifra de los 400 nace precisamente de esa Directiva Marco del Agua, que contempla que se tiene que digamos, garantizar unos caudales mínimos para el río que antes no estaban garantizados de ninguna de las maneras, y sale de sumar ese caudal mínimo, pero mínimo que no es el ecológico adecuado, sino el mínimo para que circule algo de agua por el río, efectivamente, y de sumar también los consumos en la cabecera del pantano. Es decir, esos 400 no son para que estén allí y para que también haya un desarrollo económico de la zona de cabecera, sino son para sobrevivir. Efectivamente, para que se beba, para que se consuma y para poderlo desaguar por el río, efectivamente vaciar por el río para que el río tenga un mínimo caudal. Y todos sabemos cómo está el río, es decir, que es que esos caudales en absoluto son ecológicos, porque a partir de Aranjuez no se puede tomar agua, el agua está contaminada. Es que hay un riesgo para la salud de las personas y la situación es dramática. La semana pasada, cuando estuvimos viendo a la ministra, sí se lo hicimos saber, que la situación era dramática, que había que contemplar un plan B, que afortunadamente a día de hoy ha evolucionado mucho la técnica en desalación, ha bajado mucho el costo de esa desalación y que hay que contemplar medidas alternativas. Sabemos que no va a ser de un día para otro, pero que hay que empezar a tomar medidas en ese sentido. Entonces, de la reunión que tuvieron ayer, desde luego estamos profundamente decepcionados porque vemos que se sigue sin contemplar una alternativa, que simplemente se utiliza la desalación cuando ya no hay de dónde esquilmar más. Ahora mismo es que ya no pueden trasvasar más, por eso no siguen trasvasando. Cuando usted salió de esa reunión con la ministra, dijo que había sentido una importante falta de empatía con la realidad del Tajo y sobre todo de esas zonas cercanas a los embalses de cabecera. ¿Hasta qué punto notó en cosas en la conversación ese desconocimiento que puede llegar a tener la ministra sobre la situación real que se vivía allí, en el terreno, como digo, a pie de campo? Claro, el desconocimiento es porque realmente la percepción que tienen desde el Ministerio es que 400 es mucho. Cualquiera que vea el río y que vea los pantanos sabe que 400 hectómetros cúbicos en los pantanos de cabecera no es nada. No es absolutamente nada.
A veces parece que la sensación es que, bueno, que las fotos o las imágenes que salen es que nos vamos a cualquier rincón del pantano a sacarla para que se vea otra realidad, pero cualquiera que va allí, el día que se invitó a los parlamentarios y que se hizo la visita a los pantanos de cabecera, algunas personas que se acercaron por allí que no habían ido nunca, la alcaldesa de Aranjuez, por ejemplo, se quedó sorprendida porque decía que la realidad es peor todavía que las imágenes. Cualquiera que vaya allí ve que la realidad es dramática. Y bueno, en la reunión que tuvimos con la ministra, yo la invité personalmente a visitar los pantanos, a visitar el río, porque creo que muchas veces los números en abstracto no reflejan la realidad de las personas y creo que es importante acercarse a ver el territorio. Es con lo que hemos empezado la entrevista, esa cercanía, esa voluntad de acercarte a ver la realidad, creo que muchas veces te abre la mente y te hace tener una empatía que las decisiones que tomas son muy diferentes y ves la realidad así las tomas desde un despacho. La realidad es muy distinta. No obstante, la realidad es también que poco a poco estamos viendo cómo los distintos planes de cuenca de las distintas demarcaciones que afectan a Castilla-La Mancha pues siguen saliendo adelante, siguen en su curso y además lo siguen haciendo con la oposición, para empezar del gobierno regional, pero también de todos los demás actores protagonistas afectados por esa situación. ¿Qué resortes ahora mismo tiene ante sí el Ejecutivo Autonómico para intentar pues poner remedio o defender cuando menos los intereses mínimos de aquí en adelante? No sé si también la cita electoral de las generales del 20 de diciembre puede suponer un alivio, o no sé hasta qué punto, si hay un cambio de gobierno para que se hable del agua de una forma distinta a la que se ha venido hablando en los últimos años. Evidentemente, si hubiera un cambio de gobierno, seguramente no, seguro que la interlocución con el tema del agua sería muy diferente. Lo que hemos notado con este gobierno que ahora mismo se marcha, este gobierno que dentro de poquito va a entrar ya en funciones, es que la interlocución ha sido mínima. No hubo ni siquiera prisa para darnos una cita. Nosotros, cuando pedimos una cita con el Ministerio de Agricultura, entre medias se produjeron 3 trasvases. Castilla-La Mancha no tiene ningún tipo de representación en el órgano que aprueba los trasvases. Ni siquiera podemos defendernos o por lo menos enterarnos de cuándo se va a producir un trasvase. Es verdad que es un órgano técnico, pero ahí también deberían de estar los técnicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha explicando en qué situación se encuentra el río, en qué situación medioambiental se encuentra. La interlocución ahora mismo es muy complicada, no existe realmente, no son permeables a todas las demandas que planteamos, que además creemos que las estamos planteando de una manera razonable, de una manera pausada, de una manera intentando hacer ver la realidad. Con los planes de cuenca fue la misma situación. Nos encontramos que cuando se conformó el gobierno regional ya no había opción de hacer alegaciones a esos planes de cuenca, ya había pasado la fecha. En las propias confederaciones se intentaron hacer algunas aportaciones a esos planes, solamente tengo que decir que en la del Guadiana es donde se incorporaron algunas de las alegaciones que suscitó la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En el resto de cuencas no se quiso incorporar ninguna de ellas. Y lo que es sorprendente, yo lo he dicho muchas veces, en el plan del Tajo, ni siquiera en el plan de Cuenca se tiene en cuenta cómo afecta el trasvase al río. Es como si no existiera, es como si el agua se evaporase, el agua desapareciese y nadie supiera de ella. Y luego, pues teniendo en cuenta, hablando un poco más de Albacete y del plan del Júcar, pues hay cosas sorprendentes, desde el propio plan de demarcación con el que no estamos de acuerdo, o hasta incluso la consideración de las cuencas intracomunitarias, que creemos que eso debería tener una fecha de caducidad y debería de cambiar el panorama. Pensamos que desde luego si hay un cambio de gobierno la interlocución va a ser otra, va a ser una interlocución de diálogo, de podernos sentar a hablar y de poder hablar de agua de una manera tranquila y sin entrar en guerras, que en realidad cuando se habla de guerra, la guerra la quieren otros y no nosotros. ¿A quién le interesa más que siempre se atribuya que el agua es un tema político o que se utiliza mucho para batallas de este tipo, sobre todo cuando se acercan unas elecciones? Es algo recurrente, una frase que siempre se dice: vienen unas elecciones, el Partido Socialista saca el tema del agua y hace su guerra. ¿Por qué esa sensación? ¿A quién le interesa que se crea eso entre la ciudadanía?
Y luego también hasta qué punto puede ser más o menos fácil negociar sobre agua cuando el gobierno, hipotéticamente no sabemos lo que ocurrirá el día 20 de diciembre, pero imaginemos que cambia y, por ejemplo, Pedro Sánchez se convierte en presidente del gobierno de España. ¿Hasta qué punto es más fácil defender los intereses, por ejemplo, de Castilla-La Mancha ante alguien que es de tu partido, pero que también ha de mirar por el conjunto, el interés general? Hay una cuestión muy sencilla. ¿A quién le interesa la guerra? Pues al que es resistente al cambio, es evidente. Ahora mismo hay un gobierno en la nación que es resistente totalmente al cambio, no quiere ni oír hablar de otras opciones, de otras posibilidades frente al trasvase o frente a la política de agua. ¿Y cuál es la diferencia? Pues yo lo diría muy claro. Desde luego, conociendo a Pedro Sánchez, yo le conozco poco, pero lo he visto en algunas ocasiones, el talante de Pedro Sánchez, la voluntad de querer escuchar y la empatía que tiene hacia todas las regiones de España es muy diferente a la que tiene el actual presidente del gobierno. No lo ha demostrado su equipo a través del ministerio, no lo han demostrado desde luego con las declaraciones o con las manifestaciones que se han hecho con respecto al agua. Todavía recuerdo cómo el presidente del gobierno actual decía que se había hecho un trasvase pequeño. Claro, un trasvase pequeño, pues hombre, 15 hectómetros cúbicos es mucha cantidad de agua. Y podrá ser pequeño, en aquel momento era muy pequeño para la cuenca receptora que tenía los embalses a más del 50%, pero desde luego para la cuenca cedente que tenía los embalses al 13% era un trasvase bastante grande. Y los ciudadanos, claro, yo entiendo que puedan llegar a pensar efectivamente que ahora mismo estamos ante unas elecciones y que se saca el tema del agua, pero yo a los ciudadanos le diría una cosa muy, muy sencilla. Y es que ha habido un cambio de gobierno en Castilla-La Mancha que desafortunadamente nos hemos encontrado con un año muy seco, con unos problemas de agua bastante acuciantes, y la responsabilidad de quien gobierna es poner encima de la mesa los problemas de sus ciudadanos, porque para eso los ciudadanos nos han puesto aquí, para que defendamos sus problemas. Sí que hemos notado que este verano, con digamos la sensibilidad acerca del tema del agua entre los ciudadanos de Castilla-La Mancha ha aumentado, porque han empezado a ser conscientes de su propia realidad. Yo muchas veces digo que muchas veces los ciudadanos no son conscientes porque abren el grifo y tienen agua, pero sí que han empezado a ver y han empezado a visualizar que no es un problema de guerra, que Castilla-La Mancha ha tendido la mano, que su presidente ha tendido la mano en múltiples ocasiones, ha dicho que está dispuesto a hablar, a buscar soluciones. No hemos dicho en ningún caso que se corte mañana el trasvase, pero sí que queremos que desde el Gobierno de España haya un plan B, que se empiecen a diseñar planes para que esta política de agua, que es tremendamente injusta, tenga en un momento una fecha de caducidad. La guerra es lo contrario, la guerra es que no querer escuchar y pensar que lo que uno tiene encima de la mesa es lo único viable cuando sabe que la realidad no es así. La guerra es que no se quiere escuchar de otras opciones cuando en el propio plan de Cuenca se reconoce que las aportaciones al río son la mitad, que el río está contaminado a partir de Aranjuez, eso es lo que dice el propio plan, y en ningún momento se contempla cómo afecta el llevarse todos los años cerca de 300 hectómetros cúbicos de ese río. Eso sí que es guerra. La paz es querer sentarnos a ver soluciones entre todos de una manera pausada, de una manera dialogante y de una manera, desde luego, en la que los que siempre hemos dado, los que hemos sido siempre generosos, que ha sido Castilla-La Mancha, ahora lo que pide es que también se sea un poquito generoso y un poquito sensible con esta tierra que tanto lo necesita. Ojalá sea pronto. Es un tema que está causando pues preocupaciones y malestar y que imagino va para largo y seguirá siendo uno de los ejes centrales de la actividad del Gobierno y especialmente la Consejería de Fomento. Usted, cuando tomaba posesión como tal, bueno, ya vaticinaba que esto iba a ser una de las guerras, entre comillas, de su equipo, pero también apuntaba a otra serie de necesidades acuciantes. Lo ha dicho antes, la consejería venía siendo prácticamente un ente inédito en el que no se había tocado ninguna ley, no se habían apenas incluso convocado varios de los programas relacionados con la vivienda. Precisamente en este campo es donde ha señalado en muchas ocasiones que había que hacer cosas. La crisis nos ha dejado una realidad muy preocupante con el tema de los desahucios. La sociedad y muchas familias están
pasando por situaciones muy complicadas en este sentido. Desde algunas ciudades ya vemos cómo se están incluso aprobando en los plenos municipales iniciativas que están denominando ya a esos núcleos de población como libres de desahucios, pero imagino que esto necesita una articulación también o un apoyo desde el gobierno regional, que no sé en qué medida o de qué manera se va a ir dando. Dice que la próxima semana va a haber novedades en este sentido. ¿Qué se quiere hacer directamente para suavizar o paliar en la medida de lo posible desde las competencias de la Junta de Comunidades pues ese grave problema social de los desahucios? Efectivamente, el tema de los desahucios fue el primer encargo que me hizo el presidente, nada más proponerme que fuera consejera de Fomento de Castilla-La Mancha. Era algo que le preocupaba mucho, quería que diseñásemos una oficina o un método para atender a las familias en esa situación que fuera efectivo, que fuera ágil, que fuera resolutivo y además que, digamos, que atendiese a las familias de una manera integral. En esa línea hemos venido trabajando desde el primer día, también con el director general de Urbanismo y Vivienda. Y bueno, la semana que viene ya se va a materializar con la puesta en marcha de esas oficinas. Permítame que no dé muchos detalles porque no queremos desvelarlo seguramente hasta el final, hasta que lo presente el presidente, pero sí dar unas pinceladas. Van a ser unas oficinas que creemos que van a atender a las familias y a las personas en esa situación de una manera integral, desde la base del asesoramiento y también desde la base de bienestar social, con muchas necesidades en las que se encuentran esas familias que al final se ven abocadas a un proceso judicial o a una situación de amenaza de desahucio precisamente por causas económicas sobrevenidas. En ese sentido, creemos que van a ser unas oficinas bastante ágiles, que van a ser bastante prácticas y que van a solucionar problemas del ciudadano. Y además vamos a seguir trabajando también en la línea de vivienda, no solamente las oficinas. Queremos sumar a otros colectivos a colaborar en el tema de vivienda. Queremos trabajar con el tema del observatorio de la vivienda. Y otro de los programas que tenemos en marcha, o de otras ideas que tenemos en marcha, es la redacción de una ley de vivienda en Castilla-La Mancha que sea pionera, que sea importante y que resuelva también muchos problemas. Es algo en lo que estamos trabajando, todavía no lo tenemos totalmente perfilado, pero es uno de los temas importantes que queremos abordar a lo largo de esta legislatura. En materia de ayudas, por ejemplo, para el acceso a una vivienda, ya sea en régimen de alquiler o de compra, ¿qué tienen pensado ir poniendo en marcha también? Según el propio cambio que se ha producido en la sociedad en este sentido, en el mercado además de la vivienda, ¿qué cambios habría que acometer ahí? Lo primero que tenemos que hacer es una reflexión sobre cuál va a ser el modelo de vivienda o el modelo de acceso a la vivienda que queremos. Es decir, ahora, antes de proponer exactamente qué tipos de ayudas se pueden proponer para diferentes colectivos, por ejemplo, como el colectivo de gente joven que quiere hacer una vivienda, primero lo que tenemos que hacer es una reflexión sobre el parque de viviendas que tenemos ahora disponible y sobre cuál es el mejor modelo. Eso es lo que vamos a abordar en esa ley de vivienda. Y a raíz de esa ley es donde colgarán las ayudas que sean pertinentes en función del tipo de modelo o del tipo de necesidades que detectemos. Lo que queremos es no lanzarnos a sacar convocatorias sin tener un diagnóstico muy eficaz sobre la realidad de la vivienda. Lo que queremos es que quitarnos de la cabeza esta idea cortoplacista de hacer las cosas rápidamente pues para colgarnos una medalla y para que se vea que el gobierno hace muchas cosas. No, queremos hacer algo efectivo de verdad. La ley de vivienda va a ser algo muy potente en lo que vamos a trabajar, pero con un diagnóstico muy eficaz y a raíz de esa vivienda, del diagnóstico que saquemos, haremos las propuestas que sean reales para resolver los problemas en Castilla-La Mancha, que son muy diferentes. Sabemos que no son los mismos problemas en la ciudad de Albacete que seguramente en los pueblos más pequeños y sí que bueno, pues miraremos la posibilidad de sacar líneas de ayudas en función de las diferentes realidades de Castilla-La Mancha. Hay muchas cosas que abordar, estas son de las más importantes, pero hay otras que ya ha ido anunciando en diferentes momentos. También ha hablado de una nueva
ley de ordenación del territorio, una ley del paisaje, reactivar ese plan de la red de carreteras, donde ha asegurado que en los últimos años tan solo se han pintado algunas cosas, infraestructuras, la propia red de abastecimiento de agua, obras en este sentido, muchísimas cosas que no nos da tiempo ya a abordar. Las dejamos para la próxima vez. Consejera, ha sido un placer tenerla aquí en esta primera toma de contacto con nuestros seguidores desde Albacete. Ya sabe que está en su casa y que tiene las puertas abiertas para cuando desee venir a seguir explicando lo que con esfuerzo se hace desde la Consejería de Fomento. Pues muchísimas gracias a vosotros. Consejera de Fomento, Elena de la Cruz, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, protagonista de nuestros encuentros digitales. Ahí ha dado unas pinceladas bastante interesantes sobre cuál es el objetivo que lleva cada paso del Gobierno regional, sobre todo en materia de agua y de vivienda contra los desahucios. Pueden escucharla cuantas veces quieran a través de nuestra web www.lacerca.com.